Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados después de mediodía. Estamos aquí en calle Felipe Ángeles y número Coronel Los Naranjos, un poco adelante del asilo de ancianos. La referencia es porque nuestra invitación a los cultos que tenemos los domingos a las 10, a las 6 de la tarde y los miércoles también a las 6, está en pie, una invitación para usted. Aquí no enseñamos más que lo que la Biblia dice. Muy bien, queremos que disfrute además por hoy de una pieza musical. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Nuestro tema de hoy le hemos puesto los pasos bíblicos para la salvación. Los pasos bíblicos para la salvación. Nuestro texto es Tito 2:11, que dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Pues enfatizando este hermoso tema, vamos a dar los pasos bíblicos para la salvación. El primer paso es la fe. La salvación empieza con la fe que la persona recibe como un don de Dios. Dice, pues nuestro texto lo dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y esto no de vosotros, dice Pablo a los Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Usted no tiene que pagar nada, usted no tiene que hacer nada, usted simplemente tiene que, una vez entendiendo el tema, usted tiene que creerlo, tiene que decidir si lo cree o no lo cree. Y hay personas que lo creen, pero no lo aceptan. Dios quiere que usted lo entienda y lo crea. Y es lo que dice ahí nuestro texto de Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pablo dijo a los Gálatas que sois salvos por medio de la fe en Cristo. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe,
Sí, esta fe debe ser depositada en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde eso. La fe, su objeto de la fe es la persona de Jesucristo. ¿Y por qué en ella, en la persona de Jesucristo? Porque Él llevó a cabo la obra de nuestra salvación. Dios no perdonará a nadie a menos que se apoye en la obra de Cristo en el Calvario, al morir Él en la cruz. Aquellas 6 horas que estuvo Él suspenso allí con los clavos en sus pies y en sus manos, en ese tiempo Dios puso en Él el pecado de todos nosotros, llevó la pena, el juicio de nuestro pecado. Por eso el objeto de la fe es su sacrificio, su persona. De ahí la exhortación bíblica de creer en Cristo, de confiar en Cristo. La Biblia dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque todo lo hizo Cristo. Y si usted cometiera el error de no creer lo que hizo Cristo en la cruz, pues la Biblia dice: el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quiere saber la cita? Es Juan 3:18. Pero, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Quisiera definirla un poco, quisiera poder definirla para que usted pueda saber lo que es fe. La fe es conocimiento de las verdades del mensaje santo del Evangelio. Las verdades, el conocimiento de las verdades del Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio nos trae el mensaje de la salvación, porque Evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Y principia con decirle a usted que, dice la Biblia, que el pecador tiene que aceptar que es un pecador perdido, condenado a la condenación eterna, pero Jesucristo vino a pagar por nosotros, y si usted acepta eso e invoca al Señor confiando en Él, en su sacrificio para su perdón y salvación, y está dispuesto a hacer lo que Dios le diga para su salvación, como vemos hoy los pasos para la salvación, entonces la Biblia le garantiza el perdón y la salvación. Así que conocimiento de las verdades del Evangelio. La Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Evangelio que Dios nos da en la Sagrada Escritura. Es estar de acuerdo con las verdades del Evangelio, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a morir y a ocupar nuestro lugar en el juicio allá en la cruz. El eunuco allá en Hechos 8, él dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego es apropiar. Entonces conocimiento es asentimiento, o sea, estoy de acuerdo, lo acepto, pero también es apropiación, apropiar las verdades sobre la salvación. Dice Pablo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él estaba haciendo una apropiación, diciendo: quiero tener la justicia de Dios, pero no mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. Dice en Filipenses 3. Además, la fe es confianza. La fe es confianza en las verdades
de la salvación. Dice Pablo también, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Entonces él ahora tiene confianza. Creer es confiar. Y estoy seguro, dice Pablo, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando usted confía en la Biblia, puede usted estar seguro que puede confiar. La Biblia es confiable. El mensaje de salvación, por lo mismo, es confiable. Se puede confiar porque no es palabra de hombre. La Biblia no es palabra de hombre. La Biblia dijo Pedro, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios, y Dios no miente. Dios no miente, entonces es confiable. Entonces la fe es conocimiento, es asentimiento, es apropiar y es confiar. ¿En quién? En Jesucristo como único y suficiente medio para la salvación. El segundo elemento, además de la fe, es el arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento. La fe en el sacrificio de Cristo conduce al arrepentimiento. El arrepentimiento es una orden de Dios a todas las personas. ¿Por qué? Porque como Cristo dijo en Lucas 13, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice Lucas 13, 3 y 5. El arrepentimiento, dijimos, es una orden en la Biblia. Juan el Bautista, el precursor del Señor, decía a las gentes de su tiempo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 21. Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo mismo decía a las gentes, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, creer en las buenas noticias acerca de la salvación que solo está en Cristo. Y Él mismo dijo lo que inicialmente dijimos, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pedro dijo el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38. Pablo dijo a los atenienses, allí en Hechos, dijo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Así que el arrepentimiento es necesario. ¿Qué es arrepentimiento? Quisiera definir para usted qué es arrepentimiento. Arrepentimiento, en primer lugar, es reconocimiento de nuestro pecado. Aceptar, reconocer el pecado en nosotros. Dice el rey David en Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51:3. Vemos que él reconoció su pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. También debe haber tristeza porque hemos ofendido a Dios. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque mientras David había pecado y no había confesado su pecado, él sentía tristeza, él no era feliz. El ser humano, si pudiera entender bien en su mente y saber cuál es su condición delante de Dios mientras no ha confiado en Cristo, estaría muy triste, estaría demasiado preocupado, pero tristemente el ser humano no percibe su condición tan lamentable delante de Dios y por eso no le da tristeza. Pero usted debe
al oír lo que dice la palabra de Dios, usted debiera decir, si yo soy un pecador condenado al infierno, pues que debiera desesperarse y venir y buscar donde hay la enseñanza acerca de la salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación, decía David, porque él había pecado después de haber reconocido a Dios. Además, arrepentimiento no solamente es reconocer el pecado y sentir que hemos ofendido a Dios y estar preocupados, pero también debe haber confesión. Confesión. Si hay arrepentimiento, debe haber arrepentimiento, es confesión de pecado. Como el mismo salmista en el Salmo 32, su versículo 5 dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mi pecado te declaré. El apóstol Juan, 1 de Juan 1:9, él dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, es decir, si admitimos y lo expresamos a Dios que tenemos pecado y le pedimos el perdón, dice, Él es poderoso, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También el arrepentimiento no solamente es reconocimiento del pecado, tristeza y confesión, pero también es abandono del pecado, abandonarlo, dejarlo. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Pero también no solamente es abandono del pecado, es retorno a Dios, es buscar a Dios, es acercarse a Dios, es venir a Dios. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Jehová es el nombre con que los judíos conocían a Dios. Y se referían muchas veces con ese nombre. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino. Entonces, arrepentimiento, ¿qué es? Reconocimiento del pecado, dolor por haber ofendido a Dios, confesión, abandono y abandono del pecado y acercarse a Dios. El hijo pródigo, ¿qué hizo? En Lucas 15, cuando había dejado se había apartado de su padre, él tuvo que retornar a su hogar. Bien, entonces hasta aquí es elementos pasos de la salvación, la fe, el arrepentimiento, y también se incluye la salvación, la regeneración. La fe y el arrepentimiento conducen a la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Pues es el nuevo nacimiento que Cristo menciona en Juan 3. Es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Sí, Jesús dijo, de cierto te digo, le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios, dijo en Juan 3:3. Sí, entonces la regeneración es un nuevo nacimiento, también se conoce como una transformación moral, porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una transformación desde adentro, no es una reformación exterior, es una transformación desde adentro. También se describe como una creación, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Y Pablo, eso es Efesios 4:24, pero Efesios 2:10 dice creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús. Es una creación, pero también se menciona como una resurrección. Note en Efesios 2:5 y 6, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo nos resucitó. Entonces es una resurrección a vida eterna. Cristo dijo que el que en Él cree tiene vida eterna. Pero también es una limpieza. La regeneración es una purificación. ¿No? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Así que regeneración es un nuevo nacimiento, es una transformación, una nueva creación, una resurrección a vida, y es una limpieza. Pero el cuarto elemento de la salvación, el cuarto paso es justificación. Sí, es justificación. La justificación va acompañado, la regeneración va acompañada de la justificación. ¿Qué viene siendo la justificación? Perdón de parte de Dios, declarar sin culpa, reconciliación con Dios, absolución, es decir, ser absuelto el culpable se satisfizo la demanda sobre la justicia, y ya es declarado justo y limpio. Libre. Dios quiere a usted declararlo sin culpa, porque Cristo pagó la culpa de usted y la mía, y Él está dispuesto. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios le dijo a una mujer pecadora que lo reconoció, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí está justificada, está libre. Y por último es la adopción. ¿Qué viene siendo la adopción? Bueno, es el hecho de que es adoptado hijo de Dios. ¿Cómo? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, Pablo dijo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La adopción de hijos, usted viene a ser ahora de la familia de Dios. Sí, miembros de la familia de Dios. Ciudadanos del cielo. Así dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los cielos y miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos que están en los cielos, y todos aquellos que han reconocido a Cristo como Salvador, y miembros de la familia de Dios. Y por último dice Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Así que en conclusión, como usted ha visto, la salvación es mucho más que asistir regularmente a una iglesia o hacer una nueva profesión de fe, simplemente decir yo creo. Tiene que haber cambios, manifestaciones. Fe en Cristo que produce arrepentimiento que produce la regeneración, la justificación y la adopción. Qué obra tan grande, tan maravillosa, la obra de la salvación. Así que es la fe, el arrepentimiento, la regeneración, la justificación, la adopción. Todo eso está dentro de la obra de Dios maravillosa. Esto quiso decir Pablo cuando dijo: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Qué dice usted? ¿Usted va a aceptar el plan de Dios para su salvación? Necesita reconocer estos puntos que la palabra de Dios nos enseña. Dios quiere que usted invoque al Señor. La Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también después del noticiero de mediodía los sábados. Para terminar, pues le invitamos que nos vea la próxima vez y que usted analice estos estudios y vea que están basados en la Biblia. La Biblia es confiable, dijimos. Ojalá que usted rinda su corazón a Cristo. Que Dios le bendiga.